Bueno, pasamos a la segunda parte del tratamiento del leasing, que es la contabilización. Voy a explicar la contabilización del leasing, los asientos que se realizan, sobre el ejemplo que he explicado en el vídeo anterior, el caso de la maquinaria. Bien, os tengo, como veis, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el cuadro de amortización de leasing y en la parte de la derecha los asientos. Importante comentar antes de empezar a explicar los asientos. En la empresa o en el ejemplo he fijado que es una entidad o empresa de reducida dimensión. Las entidades de reducida dimensión, os recuerdo que son aquellas cuya cifra de negocios son 10 millones. 10 millones de euros. Inferior, en este caso, a 10 millones de euros. Por tener una cifra de negocio inferior a 10 millones de euros, es decir, por ser una entidad de reducida dimensión, tiene una serie de ventajas. Ventajas fiscales y ventajas también en cuanto a la amortización. Os he indicado como dato que la amortización contable que se va a efectuar va a hacerse en función de las tablas de Hacienda. En el caso de la maquinaria, que es el elemento que se está adquiriendo con el leasing, tiene un coeficiente lineal máximo según tablas de Hacienda del 12%. Pero al ser una entidad de reducida dimensión, Hacienda permite amortizar el doble del coeficiente lineal máximo. Es decir, en este caso, la amortización la vamos a hacer a razón de un 24%. Si no fuera una entidad de reducida dimensión, cogeríamos el 12%. Al ser una entidad de reducida dimensión, la amortización va a ser al 24%. Bueno, pues ese dato lo vamos a tener en cuenta aquí, en los asientos. Pasamos a ir viendo fecha a fecha el asiento a realizar. Tenemos en primer lugar la formalización del contrato. Contablemente, el Plan General de Contabilidad dice que cuando se formaliza un contrato de leasing sobre un bien mueble, como es una maquinaria, hay que dar de alta en el activo la cuenta que se financia con el leasing. En este caso se da de alta la cuenta de maquinaria 213. Pero sin embargo, el IVA se devenga en cada una de las cuotas de leasing, como vimos al hacer la tabla. El IVA, esos 210,98 de la cuota de leasing. Y eso es lo que diferencia el devengo del IVA respecto a la compra de una maquinaria. Si yo comprara la maquinaria, aquí pondría la 472, Hacienda Pública, IVA soportado, sobre los 25.000. Dice que se tiene que dar de alta la maquinaria y ahora dice, ¿por qué valor? Yo aquí he puesto 25.000. Pero hay que aclarar, es importante que tengáis en cuenta que el Plan General de Contabilidad dice el importe que tenéis que poner en la cuenta de maquinaria, la valoración de la maquinaria en este caso, será el menor de los siguientes. El valor razonable, que es el precio al contado, en este caso los 25.000, o el valor que resulte de actualizar las cuotas a pagar y el valor residual. ¿Y eso qué quiere decir? En el ejemplo, yo he calculado la cuota mensual a partir del precio del bien al contado y el valor residual. Es decir, los 25.000 sería el valor actual de esos 1.004,69 y los 2.500. Porque esa es la fórmula financiera, ya se está cogiendo el valor actual. Pero puede suceder que la empresa de leasing la cuota no la cobre basándose en ese cálculo financiero. Imaginaos, voy a hacer aquí el ejemplo con otro dato para que veáis la diferencia. Vamos a suponer que con esos datos, es decir, con un precio del bien al contado de 25.000 y un valor residual de 2.500, la empresa decidiera que la cuota de leasing fuera 1.100, no 1.004,69. Cuota de leasing 1.100, ¿vale? Voy a calcular cuál sería el valor actual. Vamos a poner aquí valor actual, aquí abajo. Calculo el valor actual de esas cuotas y del valor residual. Para calcular el valor actualizado o el valor actual, financieramente hay que utilizar la función VA. La tasa 0,5%, NPER son los 24, en pago colocaríamos
los 1.100, porque es esa hipotética nueva cuota que acabo de decir, VF, valor residual, y en tipo, como estamos considerando prepagables, tipo 1, ¿vale? Si yo considero ese dato que acabo de inventarme, es decir, esa nueva cuota de 1.100, ese valor actual me saldría 22.725,28. ¿Qué es lo que dice el plan? Ojo, entre 25.000 y 22.000 tienes que colocar el menor. Es decir, en este ejemplo, si la cuota hubiese sido 1.100, en lugar de poner 25.000 en maquinaria, tendría que haber puesto 22.725,28. El menor. ¿Vale? Se compara valor razonable o valor al contado del equipo, valor de mercado, con el valor actualizado de las cuotas a pagar y el valor residual. Cuando, repito, la cuota no ha sido calculada del tipo del ejemplo. Si en lugar de ser 1.100 pusiéramos, por ejemplo, 900, bueno, 900 no, tendría que ser en todo caso 1.600, por ejemplo, para que veáis la diferencia. Si la cuota a pagar 1.600, que esto es una barbaridad, he puesto el ejemplo exagerado para que veáis. Si la cuota a pagar fuera 1.600, cogeríamos el menor, que en este caso son 25.000, siempre el menor. Pero repito, esa situación se presenta cuando la entidad de leasing no hace los cálculos de la cuota desde el punto de vista financiero, actualizando las cuotas y el valor residual a esos 25.000. Bueno, como no es el caso, elimino estos datos para que no os confunda. Es decir, coinciden el valor actualizado de las cuotas con el valor razonable, por eso ponemos 25.000. El plan dice además que se tiene que reconocer en ese asiento un pasivo financiero, recogiendo a corto plazo lo que vayamos a pagar dentro del año, concretamente aquí lo tenéis, la cuenta 524, acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, y a largo plazo lo que vayamos a pagar a más de un año. Entonces, como el contrato se formaliza el 15 de enero del 2019, las empresas normalmente la reclasificación de las deudas, es decir, el traspasar a corto plazo, para no complicarse, lo suelen hacer a 31 de diciembre, porque así es lo que dice el plan, es decir, antes de cerrar, traspasa a corto plazo lo que venza en el año. En este caso es más fácil, y así lo he hecho yo. Si yo me fijo en el cuadro de amortización, desde el 15 de enero del 2019 he señalado el 15 de enero del 2020, que es un año justo. 15 de enero del 2019 al 15 de enero. Entonces, ¿qué colocaríamos en acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo? Todo lo que yo vaya a pagar en el 2019. En este caso, incluida la cuota del 2020, es decir, del 15 de enero del 2019 hasta el 15 de enero del 2020. Es decir, aquí lo tengo marcado, la suma de la cuota que tenéis, vamos a ponerlo en verdecito. La suma toda de esas cuotas, de la columna de la cuota de amortización, son 11.918,13, porque esas cuentas lo que recogen es capital, no intereses. Por eso, lo que voy a pagar desde el 15 de enero del 19 al 20 son 11.918,13. ¿Qué me quedaría por pagar? Capital pendiente. 13.081,87. Es muy sencillo. Una vez que tengo la tabla, es simplemente buscar la información en la tabla. Ese mismo día, como la cuota de leasing es prepagable, pagamos la primera cuota. Si fuera pospagable, pues sería a la fecha 15 de febrero del 2019. ¿Qué se pone en el pago de la cuota? Pues ahora me voy, vamos a quitar el relleno para que se vea mejor. Ahora me voy aquí, al 15 de enero del 2019, porque ahora lo que vamos a ir reflejando es el pago de las distintas cuotas. Entonces, pondría la 524, recoge cuota de amortización. Veis que en la primera fila la cuota de leasing coincide con la cuota de amortización, porque no tenemos intereses, ¿vale? Pero si hubiera intereses, como ocurre el 15 de febrero, veis que no coinciden cuota con cuota de leasing. Hay que tenerlo en cuenta en la contabilización. Pues aquí en la 524 pondríamos 1.004,70, que es la cuota de amortización, no la cuota de leasing, porque hay que separar los intereses en otra cuenta, con el IVA al 21%. ¿Por bancos qué sale? 1.215,68. ¿Qué es 1.215,68? La cuota total. Es lo que yo pongo aquí. Pagamos la segunda cuota.
en la segunda cuota ya tenemos intereses. La segunda cuota tiene fecha 15 de febrero del 2019. 15 de febrero del 2019 tenemos intereses y tenemos capital. Por eso, en la 524 pondríamos los 884,71, que es la cuota, esta cuota de amortización que tenemos del del mes 2, del 15 de febrero. Intereses, los intereses, tanto si hablamos de un préstamo como si hablamos de leasing, es la misma cuenta. Es un gasto financiero y se registra en la 662, intereses de deudas. Aquí he puesto un céntimo más, porque veis que la tabla salía 119,98, porque el cuadro de amortización ha ido redondeando para que salga cuadradito, pero yo el asiento también lo tengo que cuadrar. Si yo pongo aquí con 98 me faltaría un céntimo, por eso le he añadido a la 662 el céntimo. Lo que yo no puedo cambiar es lo que sale de banco, que es el total, los 1.215,68. Esa información, cuando yo tengo que redondear contablemente, lo hago en aquellas cuentas que no me afecten con otro documento, en este caso con la conciliación bancaria, los datos que tiene el banco. Y la tercera cuota, 15 de marzo, pues lo mismo, ya, pero cogeríamos los datos del 15 de marzo, es simplemente ir buscando en la tabla. Obviamente, esos mismos asientos, como el de la segunda y la tercera cuota, lo haríamos hasta la cuota del 15 de diciembre. Por eso dice, reflejamos el pago de las cuotas desde la cuarta a la 11, que sería la del 15 de diciembre del 2019, ¿vale? A fecha 31 de diciembre, porque entre el 15 de diciembre del 2019 y el 15 de enero, entre una y otra cuota, yo tengo el cierre del ejercicio. Tenemos el cierre del ejercicio. A ver, aquí. Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero hay el cierre del ejercicio. Contablemente lo tengo que hacer. Es decir, a 31 de diciembre, ¿qué tendríamos que hacer en primer lugar? Bueno, el orden da igual. Por aquí os he reflejado la amortización de la máquina. La máquina se amortiza contablemente, como he dicho, a razón del 24%. Como la formalización se ha hecho el 15 de enero, pues hay que contar desde el 15 de enero al 31 de diciembre, que salen 350 días. Método lineal al 24%, pero proporcionalmente, por eso son 25.000 por 351 entre 365 por 0,24 y nos da 5.769,86. Recogidos en la cuenta 681, como sabéis, y luego la amortización acumulada de la maquinaria 2813. Esa es la amortización. ¿Qué hay que hacer además en este ejercicio en concreto antes de cerrar? Hay que periodificar intereses, porque mirad, entre el 15 de diciembre que pagamos la última cuota del 2019 hasta el 31 de diciembre se han devengado intereses de 15 días. Por eso pongo aquí intereses devengados del 15 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Cómo se hace esa periodificación de intereses? Bueno, los cálculos financieros, como sabéis, cómo se hace la periodificación. Siempre sobre el capital pendiente. El capital pendiente, aquí tenéis la fórmula. El capital pendiente, si me voy a la tabla, el capital pendiente que tengo que considerar son los 14.016,48, porque es el capital pendiente una vez que hemos pagado ya la cuota del 15 de diciembre, antes de cerrar el ejercicio. Tipo de interés el 0,5%, como hemos hecho en los cálculos, y esos 15 días, como el interés es mensual, lo he pasado a meses, dividiendo entre 30, y nos sale 35 euros. Hay que llevarlo como gasto de ese ejercicio, aunque yo lo pague en el siguiente. Por eso aquí no ponemos banco. Hay que utilizar una cuenta, aquí lo he puesto en negrita, que me recoge intereses que se han devengado, pero no se pagan, que es la 528. El concepto de periodificación de intereses es muy importante que lo tengáis claro, porque hay que hacerlo, que son 35. Ahora, a 15 de enero reclasificamos la deuda. Es decir, ahora ya tengo que recoger a corto plazo lo que habíamos puesto a largo plazo. Recordad que los 13.000 lo teníamos en el primer asiento, lo tenemos a largo plazo. Ahora yo ya tengo que decir, ojo, que ahora ya lo voy a pagar en el año, por eso hago la reclasificación. Saldo la 174 y lo traspaso a la 524. Antes de pagar,
la cuota del 15 de enero, tengo que hacer la periodificación de intereses de esos otros 15 días que van desde el 1 de enero al 15 de enero. ¿Y cómo se hace? Como sabéis, los cálculos financieros, como yo no he pagado los 35 euros todavía, a los 14.016,48 que tenéis aquí, le tengo que sumar esos 35 euros y volver a colocar los otros 15 días en el cálculo financiero. ¿Qué me da? Y sus 2 en este caso, 35,08. Importante, la suma de los 35 euros que periodificamos en el 2019 y los 35,08 que hemos realizado en el 2020, la suma de los dos me tiene que dar 70,08, que son los intereses del 15 de enero. Aquí los tenéis. Intereses del 15 de enero, 70,08. Las periodificaciones tienen que salir siempre cuadraditas, ¿vale? Es decir, hago el mismo asiento que en la periodificación del 2019, 662, a intereses de deuda. Es cierto que esta cuenta se va a saldar automáticamente aquí, en el último asiento. Es decir, al pagar la cuota del mes del 15 de enero del 2020, veis que la diferencia entre los asientos que hemos hecho en meses anteriores es que en lugar de poner la 662, aquí ponemos la 528, porque la 528 se tiene que saldar una vez que pagamos, porque el gasto ya lo he recogido en ese asiento y en este otro. 934,62, que es la cuota de amortización. Aquí también, para que me cuadrara, he tenido que aumentarle un céntimo. Los intereses 70,08, el IVA que no lo puedo cambiar, total por banco 1.215,68. Vale, y así iríamos haciendo el resto de asientos para realizar el pago de la última cuota, en el que pagaríamos, como digo, el valor residual.